es auditora de la norma de gestión ambiental ISO 14001 y sus especializaciones en el rubro ambiental incluyen una diplomatura en Derecho Ambiental de la UBA, cursos de inventarios de gases de efecto invernadero y de gestión y diseño de políticas ambientales. Centro de Estudios de Córdoba Global. Actualmente trabaja como consultora ambiental, escritora independiente especializada en ciencia y medio ambiente y es asesora de marketing digital para emprendimientos dentro del nicho de la sustentabilidad. El título de la ponencia es ¿qué dice el último informe del IPCC sobre las dietas veganas y su potencial de mitigación en el ámbito del cambio climático? La recibimos con un fuerte aplauso. Hola, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ya me voy a presentar porque ya me presentaron, así que no me voy a presentar. Sí quiero contarles un poco de por qué elegí este tema para esta charla. Yo cuando empecé a dar charlas acerca de sustentabilidad, me han pedido muchas veces que hable acerca del impacto ambiental de las dietas con proteína animal y compararla con las dietas veganas. Es algo que hice muchísimas veces, entonces cuando Manuel me convoca para esta charla dije, bueno, voy a hacer algo un poquito distinto, voy a hacer una especie de actualización de esto que se viene diciendo hace muchísimos años, que vemos en documentales, que vemos en reportajes, que vemos en todos lados que se dice acerca de las dietas basadas en plantas y las dietas animales. Y voy a hablar acerca del último reporte del IPCC, que si no saben lo que es no importa porque preparé una introducción donde les voy a contar. Bueno, voy a contarles qué es el IPCC para que sepan. Lo que quiero que se lleven de esta charla es la importancia y la contundencia que tienen estas afirmaciones que yo les voy a contar que está haciendo el IPCC acerca de las dietas basadas en plantas, que es algo que no se había hecho nunca. O sea, venimos escuchando un montón de científicos aislados, venimos viendo documentales, venimos escuchando un montón de fuentes todas estas afirmaciones, pero es la primera vez que el IPCC en su grupo de trabajo de acciones de mitigación habla sobre el potencial de mitigación de cambio climático de las dietas basadas en plantas. Después voy a mostrarles algunos extractos, es un reporte de 3.000 páginas. Ah, ahí va, dale. Es un reporte de 3.000 páginas, así que obviamente elegí algunos extractos que son los que les voy a mostrar acá. Después también voy a hablar de las dietas sustentables y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y, bueno, algunas conclusiones que va a ser como un resumen de todo, básicamente. Ah, espera, me dijeron apuntar para allá. Bueno, 5 datos para entender un poco qué es el IPCC y por qué es tan importante estas afirmaciones que están haciendo. Es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, fue creado en 1988, es un organismo de las Naciones Unidas, creado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hay 195 países miembros, entre los cuales obviamente está Argentina. Y esto es importante, el IPCC no es que hace sus propias investigaciones científicas, que van los científicos ahí haciendo estudios, no. El IPCC lo que hace son más de 600 científicos que van leyendo todos los papers en materia de cambio climático que hay y van haciendo observaciones críticas sobre estos papers y después hacen especies de resúmenes que son los informes que después presentan. Bueno, el IPCC está dividido en 3 grupos de trabajo. Está el grupo de trabajo 1, que lo que trabaja es sobre la ciencia climática. Dice, bueno, ¿cuál es la foto actual del clima? O sea, ¿en qué temperatura está la Tierra? ¿Cuál es el nivel de biodiversidad? ¿Cuál es el nivel de impactos ambientales en materia de catástrofes climáticas, etcétera? O sea, lo que va a decir el grupo de trabajo 1 es la ciencia física climática en el momento. El grupo de trabajo 2 lo que dice es, bueno, ¿cómo esto está impactando a toda la gente que vive en el mundo, cómo esto está impactando a los lugares más vulnerables y dice cómo esto está repercutiendo en la vida de todas estas personas. Y el grupo de trabajo 3, que es el que voy a nombrar hoy, habla de, bueno, ¿cómo podemos hacer para salir de este lío? ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar para que este problema, que es un problema bastante grande, no sea tan grande en los próximos años? Y como ven, en el grupo de trabajo 1 trabajan 234 científicos y editores. Son científicos, como si dijera, del CONICET del mundo, digamos. O sea, son científicos de renombre que se juntan y, en el caso del grupo de trabajo 1, el último informe tenía más de 14.000 citas bibliográficas, quiere decir que revisaron más de 14.000 papers y ahí resumían todos esos papers y ese es el informe. El informe 2 tenía más de 34.000 citas, más de 270 autores y editores, y el tercer informe, que es el que vamos a hablar hoy, son 278 científicos y editores y 18.000 citas. O sea, esto no es un paper que yo les muestro acá, no, esto es 18.000 papers resumidos
que ellos lo que hacen es de forma crítica y muy conservadora, eso es importante, muy conservadora, porque este organismo es un organismo que no dice ni una palabrita sin estar completamente seguro de que eso que está diciendo es certero, y eso también es la importancia de todas estas afirmaciones que haces en este resumen, que esto está hecho con el mayor nivel de... es muy conservador este organismo, digamos, no va a decir algo por decirlo, sino todo lo que está diciendo tiene mucha certeza de lo que están diciendo. Bueno, y después de este último reporte salió en abril de este año, y después lo que se hace es un reporte final que va a salir en diciembre de este año, entonces hace un resumen de los 3 reportes anteriores. Bueno, y este es, como les dije, se formó en 1988 el IPCC, y todos estos reportes se fueron emitiendo en todos estos años. 1990, 95, 2001, 2007, o sea, cada 5 o 6 años ellos agarran todos estos papers, 18.000 que les conté, son los papers que se emitieron en los últimos 5 años. Y esto es lo que ellos agarran y toda la información que procesan y que después presentan en estos reportes. Bueno, y aquí empezamos con los extractos que yo saqué del informe para mostrarles hoy. Uno de los extractos, que es algo también que es nuevo en estos informes, es que dan una definición de lo que son las dietas sustentables y saludables. ¿Y qué dicen de las dietas? Que son dietas en las que predominan alimentos basados en plantas, granos, legumbres, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero de vuelta, esta definición de qué es una dieta saludable y sustentable, el IPCC es la primera vez que la da. O sea, nunca habían afirmado con esta contundencia que para que una dieta sea sustentable tiene que estar basada en plantas, en alimentos de origen animal. Y también hablan de que se puede agregar productos de origen animal, produciendo sistemas resilientes, sustentables, etc. No de la forma que se producen hoy en día, digamos. Otra cosa, habla también de estrategias de mitigación. Habla de muchas estrategias de mitigación, por ejemplo, acá les. Estrategias de mitigación, que habla del IPCC. La primera que habla es estrategias de mitigación, significan qué podemos hacer nosotros como consumidores o qué pueden hacer otros organismos para disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que estamos generando para no superar los objetivos de temperatura de tierra que tenemos proyectados para años futuros. Por ejemplo, el Acuerdo de París lo que intenta es que para el año 2050 no se supere 1,5 grados centígrados de temperatura terrestre, entonces lo que estamos haciendo es tratar de emitir menos gases de efecto invernadero para no superar esa temperatura, porque lo que pasa es que los gases de efecto invernadero no es que es un ciclo continuo que entra un gas de efecto invernadero a la atmósfera y sale otro. Esos gases se acumulan. O sea, todos los gases que se emitieron en los últimos 50 años siguen ahí. No es que eso, digamos, sale. No, eso sigue ahí. Y de hecho, para gases como el dióxido de carbono ni siquiera se sabe cuánto tiempo van a estar ahí, con certeza. O sea, es como que todavía no hay certeza de eso. Entonces, estas son todas las estrategias que plantea el IPCC de mitigación. Entonces, basadas en alimentos, basadas en la industria, en productos manufacturados, estrategias de transporte, de movilidad, aumentar la cantidad de autos eléctricos, etcétera. Y también en el tema de los edificios, hacer construcciones con sistemas de eficiencia energética, etcétera, que puedan reducir la energía que usan esas construcciones. Y acá, lo importante es que entre todas estas estrategias que les mencioné, el potencial de mitigación de cambio climático podemos reducir el 70%, suponiendo que el mundo hoy emite 1.000 kilos de dióxido de carbono por año. Si nosotros hacemos todas estas estrategias, podemos bajar hasta un 70% de esas emisiones. Y la estrategia que más impacto tiene de todas las que les mostré antes es la transición a una dieta basada en plantas. O sea, es la estrategia que más poder tiene de todas, de transporte, de manufactura, de industria, toda. La que más potencial tiene de mitigación es la de las dietas basadas en plantas. Y puede reducir nuestras emisiones hasta un 56%. Obviamente esto con márgenes, ¿no? No es preciso, pero en promedio esto es lo que puede reducir. Y como ven acá en este gráfico, o sea, la barrita esa gris de arriba, la azul, es el potencial de mitigación, y la primera columna, que es la que corresponde a la transición a dietas basadas en plantas, es la que más potencial de mitigación tiene. Después esto me pareció interesante, tuve que resumir porque se imaginan que era larguísimo, pero bueno, resumiendo, me pareció interesante que habla de políticas que propone a los gobiernos, porque otra cosa también que hay que decir es que el objetivo principal del IPCC, de este panel de científicos, es
darle información masticada a los gobiernos para que tomen decisiones en materia de políticas climáticas. Ese es el objetivo del IPCC, como hacer un resumen de toda la información científica, que obviamente a un político no la va a entender si le dan un paper así, entonces estos científicos lo que hacen es masticar esta información y dar informes para que después los gobernantes puedan tomar decisiones informadas acerca de políticas climáticas. Entonces acá hacen como sugerencias a los gobiernos y dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer para que los gobiernos empiecen a tomar más decisiones hacia una transición para transicionar hacia dietas basadas en plantas? Entonces, habla de impuestos a la carne. O sea, me pareció rarísimo, me pareció ya muy específico, como impuestos a la carne y también dietas recomendadas. O sea, que el gobierno empiece sin miedo a recomendar dietas basadas en plantas. Esto es lo que está diciendo el IPCC, que como les digo, el IPCC le habla directamente a los gobiernos prácticamente. Bueno, también habla de otras ventajas, que voy a repetir esto un poco, pero porque esto el IPCC nunca lo había hecho, como de hablar de esta forma de las dietas basadas en plantas, como que siempre había sido mucho más conservador a la hora de hablar de este tipo de dietas. Y en este caso lo que está diciendo es que si nosotros transicionamos este tipo de dietas, no solamente vamos a estar haciendo una estrategia de mitigación de cambio climático, sino también vamos a reducir la presión sobre bosques y uso de tierras, vamos a preservar la biodiversidad, esto va a promover la salud en general de nuestro planeta, vamos a poder prevenir la malnutrición y la disminución de riesgos de accidentes cardiovasculares, de diabetes tipo 2 y otro tipo de enfermedades o de muertes no naturales que se generan a causa de dietas tradicionales. Esto es, como digo, es bastante fuerte y esto es un resultado de la lectura y el resumen de 18.000 papers científicos que hablan de estos temas. Esto también me pareció bastante interesante que dicen que cuando los cambios que requieren decisiones basadas en la demanda, porque a ver, hay cambios que van a depender de los gobiernos, que el gobierno va a decir, no, bueno, mira, a partir de ahora solamente se vende autos eléctricos, está. Pero hay decisiones que van a depender exclusivamente de la demanda. En este momento, las dietas basadas en plantas es una decisión que depende de nosotros. O sea, no es que nadie nos está diciendo, no, hasta ahora no hay impuesto a la carne, todas esas cosas acá. Entonces, bueno, es una decisión que sí o sí depende de nosotros. Y lo que se dice es que todo este tipo de decisiones motivadas por la demanda van a ser mucho más eficientes si hay una identidad social asociada con esas decisiones. Como por ejemplo, hace unos años era que la gente tiraba un papel en la calle y no pasaba nada, y ahora decís, che, loco, ¿qué onda el papel en la calle? Como que no da, como que ahora ya tenemos todos un chip de que eso no está bien. Bueno, es un poco lo que está sugiriendo el IPCC, de que las dietas basadas en plantas se asocien a una identidad y que esa identidad va a hacer que por derrame este cambio sea mucho más rápido. Que bueno, como les digo, un organismo tan conservador y tan basado exclusivamente en la ciencia como el IPCC que esté hablando de esto, que obviamente cuando se habla de identidad social se habla de veganismo, no de una dieta basada en plantas ya, se habla de veganismo. Bueno, y acá el rol de los gobiernos en esta decisión, que es que a pesar de que hay 1.5 mil millones de personas en el mundo que siguen dietas vegetarianas o veganas por temas religiosos, culturales, o por obligación o por necesidad o por decisión, lo que sea, en realidad, en general, hay muy pocas recomendaciones que vienen por parte de los gobiernos sobre guías que recomienden dietas basadas en plantas. Esto lo está diciendo el IPCC. Obviamente hay papers que han hecho este trabajo científico de decir, bueno, a ver Nigeria, a ver Argentina, a ver Estados Unidos, ¿qué tienen en materia de guía en su país? ¿Qué están sugiriendo a su gente que coma, que consuma? Bueno, hay muy poco, pero muy poco de los gobiernos del mundo que están sugiriendo que la gente coma dietas basadas en plantas. Y los pocos que dicen que, ok, tienen que comer más plantas, no hablan nunca de que hay que comer menos producto de origen animal. O sea, el IPCC ahí está diciendo como que no están sugiriendo lo suficiente que bajemos el consumo de origen animal, de productos de origen animal. Y esto de vuelta lo está diciendo el IPCC. Como, che, le están hablando directamente a los gobiernos y diciéndole, che, empiecen a decirle a la gente que no solamente coma más plantas, sino que también coman menos animales. Como que no es suficiente comer más las plantas, hay que comer menos animales. Bueno, esto también es bastante fuerte. Bueno, de vuelta, el informe es larguísimo, estos son como los poquitos recortes que a mí me parecieron como más sustanciales. Y otra cosa que también está dentro de este reporte es la relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las dietas basadas en plantas.
Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son parte de la Agenda 2030 que se firmó en el Acuerdo de París en 2015, que fue, bueno, el famoso Acuerdo de París, en este momento que fue en la COP que se realizó en París, así como la COP que se hace ahora en Egipto, en ese momento la COP en París. Se tomaron distintas decisiones en materia climática. Una fue el Acuerdo de París, que fue limitar la temperatura de la Tierra a 1.5 grados, y otro fue firmar la Agenda 2030 y establecer estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible globales. Es decir, todo el mundo le mandaron país por país, che, loco, vos tenés que cumplir estas 17 cosas, vos estas 17 cosas, y eso que ven ahí, que dice Argentina Informe de País 2021, es un reporte que emite Argentina sobre cómo vienen con estos objetivos. Estos objetivos, que son 17, tienen 169 metas y 231 indicadores, o sea, la ONU hasta dice, che, así vas a medir esto, y todos los países tienen que emitir reportes de cómo vienen con esto. Como ven, no son solamente cosas en materia climática, también hay cosas como sociales. Por ejemplo, el primero, los voy a leer uno por uno porque creo que tengo tiempo todavía. ¿Sí? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, trabajo decente, industrial, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, ahí está la acción por el clima, vía submarina, vía de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Estos son los 17 objetivos que la ONU le dijo a los países, che, todos tienen que empezar a tomar medidas y a traquear estos objetivos. Y el IPCC en este informe lo que hace es vincular a esta medida de mitigación relacionada con la transición hacia una dieta basada en plantas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dice que la transición a una dieta basada en plantas está alineada con 9 de estos 17, o sea, hambre cero, salud, bienestar, agua limpia, energía asequible, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, vía submarina y vía ecosistemas terrestres. O sea, la dieta basada en plantas está alineada con todos estos objetivos. Y esto está diciendo el IPCC, que ya no es algo de solamente comer menos. No, no. Es una necesidad que tenemos hoy en día para poder cumplir con todos esos objetivos. Bueno, y un poco las conclusiones, que un poco el resumen de toda esta información. Bueno, el último reporte del IPCC establece en forma contundente que es necesario que empecemos a transicionar hacia dietas más basadas en plantas. También es indiscutible que esto, como medida de mitigación, es fundamental para lograr los objetivos del Acuerdo de París, que es limitar la temperatura de la Tierra a 1.5 grados centígrados más arriba con respecto a niveles preindustriales. Bueno, básicamente prevenir el calentamiento global, o sea. Después, bueno, habla también de todos los co-beneficios, que no es solamente una medida de mitigación de cambio climático. También transicionar hacia dietas basadas en plantas puede prevenir la biodiversidad, tiene beneficios para nuestra salud, para el agua, para un montón de otras cosas, que es la primera vez que desde el IPCC dan esta información de esta forma. Y esto que a mí la verdad que me chocó bastante, que fue el tema de promover una identidad social basada en estas dietas. O sea, que no sea solamente una dieta per se, que generemos una identidad y que de esa forma el cambio va a ser mucho más rápido si nosotros nos conectamos socialmente con esta dieta que estamos teniendo, pero no solamente desde un punto de vista nutricional, que obviamente todos los que estamos acá estamos conectados de otro lugar con nuestra dieta. No es solamente que yo como plantas para comer menos animales, sino que todos estamos conectados de otro lugar. Pero esto es algo que está diciendo el IPCC también, que está promoviendo todo este tipo de encuentros, todo este tipo de cosas, conectarnos entre nosotros y que de esa forma el cambio va a ser mucho más rápido. Y que las dietas basadas en plantas colaboran con 9 de los 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, ya terminé. Hablé muy rápido, parece.